Hemos estado hablando sobre la representación de los factores de arreglo y el comentario que estábamos haciendo tiene que ver con la forma en que se presenta, la forma típica que presenta el factor de arreglo con el cambio variable que hemos planteado, ¿no? Esta variable pues nos lleva, si hacemos una gráfica de esta función en términos de la nueva variable, que es el resultado de una forma general que es así, C coseno de gamma más delta. Esta gráfica la hacemos rectangular y normalmente esta, donde el ángulo espacial es el gamma, usamos coordenadas polares porque nos da una idea de la ubicación, de la dirección, o sea, tiene un sentido físico. En cambio, esta no, esta gráfica que obtenemos de esta, que más tiene un sentido desde el punto de vista matemático, porque nos conviene para hacer todas las aproximaciones y cálculos que requiramos. Y esta más es desde el punto de vista de graficarlo para poder evaluar la conveniencia o no de un diagrama de radiación. Entonces habíamos hablado, en el caso del arreglo que hemos visto, eh, es una función de este tipo, ¿no? Seno de psi sobre psi. O sea, es una sinc. Muy bien. Y de aquí sacamos a qué corresponderían estos parámetros de este formato general. Que C es igual a n sobre 2 KD y el delta es igual a n sobre 2 beta. Bien, lo que queremos es ver cómo de esta gráfica, o sea, ver qué parte de esta gráfica se ve reflejada en la otra gráfica. Y así matemáticamente no es visible, pero con un método gráfico que es el que vamos a plantear, se puede pasar de una a la otra y después podemos comparar las dos gráficas para que veamos cómo se relaciona una con la otra. Esto es importante porque fíjense, aquí vamos a tener, tenemos una variable que está aplicada a una función trigonométrica. ¿Va? Esto tiene digamos, una secuencia basada en la rotación del ángulo. ¿Verdad? En cambio, esto no. Esto es un valor que tiene un dominio que va desde menos infinito a infinito. Esto se va a mover dentro del rango de los ángulos, ¿verdad? O sea que nosotros sabemos que son 360 grados y nada más. Entonces, ¿cómo se ve reflejado esto? ¿Cómo se corresponden ambas? Eso es lo que vamos a ver. Bien, entonces, lo que vamos a hacer usualmente es que la función f sí va a ser una gráfica en coordenadas rectangulares. ¿Verdad? Como no tiene una analogía física, muchas veces es deseable que la representación gráfica de la magnitud, ¿verdad? De la función f sea obtenida como una función del ángulo físico, ¿no? Ese es lo que nos va, el interés que tenemos nosotros, ¿no? Que es una cantidad que si la observamos, o sea, tiene un sentido físico. Esto puede ser construido gráficamente desde la gráfica rectangular formando una gráfica polar. O sea, que podemos gráficamente pasar de la rectangular en términos de sí hacia la otra, ¿no? ¿Cuál es el procedimiento? Bueno, primero graficamos la magnitud de FSI en coordenadas rectangulares. Primer punto. Luego dibuje, recuerdan que establecemos una correspondencia, ¿no? De, de las cantidades del argumento, esta correspondencia C coseno de gamma más delta. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Dibuje un círculo de radio C con su centro en psi igual a delta. O sea, son dos cantidades que las tenemos que identificar. Ya las identificamos acá, en el caso anterior de arreglo que vimos, C va a ser igual a n medios KD. Bueno, ese es el radio. N medios beta, ese es el centro, lo que está diciendo aquí.
O sea, estamos trabajando sobre la abscisa de esta gráfica. Bien, dibuje líneas verticales, dice, desde la abscisa que intersecten con el círculo. Desde el centro del círculo, dibuje radiales hacia estos puntos de intersección. Primero dibuje verticales que se intersecten con el centro, que intersecten el círculo, y desde el centro del círculo dibuje radiales hacia los puntos de intersección. A lo largo de las líneas radiales, marque la magnitud correspondiente a cada línea dibujada. Ya vamos a ver eso. Conecte todos los puntos para formar el gráfico continuo. Bien, entonces, esta es la gráfica. Dice, aquí tenemos el caso de nuestra función, ¿verdad? Pero la hacemos la gráfica en términos de la variable esta, ¿no? De esta que tenemos aquí. El gráfico es de este tipo. Ahora, fíjense, el dominio que tenemos aquí, pues va desde de valores que vienen de bien acá, se repiten, ¿no? Esto va para allá, porque es una gráfica rectangular, ¿no? Estamos hablando siempre de grados aquí, pero pues en donde observamos la rotación es en una gráfica polar. Aquí no la vamos a observar, sino que está expandido. Esta es nuestra gráfica, ¿no? En términos de esta cantidad, ¿no? Y sin duda que es ¿cómo que se llama? Está en grados también. Muy bien, entonces lo que se dice es que buscamos el centro, o sea, acá vamos a hacer otra vez vamos a usar la función sí, tiramos el centro va a ser el delta, que es este punto acá, tiramos el círculo con el radio C, ¿de acuerdo? De ahí tomamos los puntos altos, todos los puntos donde los valores son máximos, y tiramos líneas y donde se intersectan en estos puntos, ¿no? Todos estos puntos corresponden a la intersección de todos los valores que tenemos acá arriba. ¿Ok? Ahora vemos cuánto mide cada una de estas. Bien, antes de eso, en los puntos de intersección de esta gráfica con el círculo, marcamos todos esos puntos y tiramos radiales hacia ahí. Todos estos radiales que ven ustedes acá. Bien, los radiales. Y ahí vemos la magnitud de cada uno de estos radiales. Ahora, fíjense por ejemplo. Esto que está aquí, tiramos al punto máximo y se intersecta acá. Luego tomamos el radial y lo medimos aquí, la magnitud, ¿verdad? El valor que tenga. Y nos da esto. En este caso, fíjense, esta es la correspondencia, ¿va? Este es C y este es delta. Este es el centro. Aquí estaba, este es 0 y es menos, ¿va? Menos 5 pi cuartos, es este punto. Pero es menos 5 cuartos. Y este va a ser el radio. Bien, el radio lo medimos desde este punto a este punto, que es 5 pi medios, ¿no? Este es el radio. Así hicimos la curva, tiramos los radiales. Ahora vamos a ver qué valor tiene aquí. Entonces, este valor que tiene, la magnitud que tiene aquí, es la que le ponemos acá. Ahora, esta curva, esta línea se cruza aquí y se cruza acá abajo también. Entonces, este lóbulo que aparece aquí como uno solo, aquí se convierte en 2. ¿Lo ven acá? Este trocito que aparece acá, bueno, aquí estaría rasante al círculo. Todo lo que se salga del círculo no entra en la gráfica. Fíjense, todo esto que está acá no va a entrar. ¿Ok? Entonces, es este lóbulo, este trozo que aparece aquí.
Y en cambio los otros de este lado aparecen reflejados. Miren, este último aparece reflejado acá. Dibujamos la magnitud, lo tenemos aquí, pero también aparece reflejado acá. ¿Va? Todos aparecen en dos puntos, porque tienen dos puntos de intersección, ¿no? Cuando utilizamos la línea, aparece, por ejemplo, aquí y aparece acá. Entonces, el resto de la gráfica no tiene incidencia en el diagrama de radiación, solo esta parte, solo este rango. Esa es la correspondencia entre ambos, que hay que tenerla en mente cuando vemos un gráfico de esos y del otro. Esta puede ser nuestra función, que en este caso nos aparece que son, pues no esperábamos, ¿verdad? Que solo una parte de la gráfica va a ser visible, ¿no? Solo esto. Los demás no aparecen en el diagrama. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta aquí? Bien. Por eso hay que tener cuidado de lo que estamos viendo, ¿verdad? En cada caso, ¿no? Bien, desde el punto de vista de nuestros diagramas, es esto lo que nos interesa, ¿va? Tener identificado, perdón, los grados para poder nosotros trabajar con esto. Bien, entonces vamos a pasar a otro tipo de arreglo. En el anterior, el factor de control que estábamos utilizando era la fase progresiva. Recuerden eso. O sea, ese es un caso para un diagrama de fase progresiva. Entonces, hasta aquí habíamos hablado de una fase progresiva, constante, ¿verdad? Estamos en un incremento de fase de un elemento con respecto al otro. Claro, pudiéramos adoptar otros esquemas, ¿verdad? Fases que no sean exactamente un incremento constante. Pero estos casos que estamos indicando, aparte que permiten una simplificación matemática eh, que lo hace más amigable, son los más comunes, ¿verdad? Sin duda pueden haber otros casos. Nosotros solo estamos estudiando algunos de los casos. Bien. Ahora vamos a considerar otra situación. Nos vamos a limitar a estos casos para ilustrar el impacto que puede tener un factor de arreglo. Otro caso que también es considerado es uno donde no vamos a hacer cambio en las fases. Vamos a decir que las fases que todas las excitaciones estarían en fase. Lo que vamos a es jugar con las magnitudes. Y las magnitudes, podemos trabajar con ellas y ver cuál es el comportamiento, ¿no? Aquí también las combinaciones de magnitud que podríamos hacer, pues imagínense ustedes todas las combinaciones que podemos hacer de elementos con respecto a magnitudes diferentes. Entonces también nos vamos a limitar a unos casos, ¿no? En este otro caso particular, eh, lo que vamos a nosotros con lo que vamos a trabajar es darle una forma de un polinomio al, al factor de arreglo. Y hay polinomios que son conocidos que tienen características importantes, que son los que vamos a considerar. Vamos a considerar tres casos. Que vamos a considerar con tres distribuciones de amplitud en excitaciones. O sea que si no vemos, consideramos esto, podemos darle a las excitaciones los valores que corresponderían a un polinomio determinado. ¿Cuáles vamos a considerar? Bueno, el primer caso que vamos a considerar es uniforme. En el caso uniforme, lo que estamos diciendo es que no vamos a hacer ninguna alteración relativa de las excitaciones, sino que uniforme, todos los mismos valores. Es el primer caso. De ahí es darle la forma de este polinomio, el Dolch-Chebyshev. Es caprichoso cómo se escribe el nombre, ¿no? Este es un polinomio que lo encontramos frecuentemente en todo lo que es en telecomunicaciones, en varias de las aplicaciones, en acopladores, en filtros, lo usamos bastante, ¿no?
Es un polinomio que debemos de conocerlo. El otro es la expansión binomial, que también estamos muy familiarizados con esto, ¿no? Esto lo encontramos en todos los libros de tablas y fórmulas matemáticas de ingeniería, ¿verdad? Porque son comunes, el binomial, Chebyshev, y hay más, ¿no? Nosotros no vamos a limitar la discusión a este caso. Bien, como les dije, la amplitud es lo que vamos a trabajar. Bien, ¿qué pasa? ¿Cómo se comportan estos, así hablando cualitativamente, cómo se van a comportar estos arreglos? Bueno, en el primer caso, el uniforme permite un menor ancho de haz, ¿verdad? De ahí el que le sigue en cuanto al ancho de haz sería el Dov-Chebyshev y finalmente el binomial. En ese orden, los anchos de haz van aumentando. Por otro lado, el arreglo binomial produce lóbulos laterales más pequeños. O sea, que es aquí el inverso. O sea, que desde el punto de vista del ancho del haz, el ancho del haz va aumentando desde el uniforme hasta el binomial. Y en el caso de los lóbulos, el que tiene menor cantidad de lóbulos es el binomial y de ahí va para arriba hasta el uniforme, que tendría más lóbulos laterales. Eh, un arreglo binomial con un espaciamiento uniforme igual a lambda medios no tiene lóbulos laterales. Es un caso, ¿no? O sea, solamente tiene el lóbulo principal y no hay lóbulos laterales. Normalmente en el diseño va a haber un compromiso de los dos factores, ¿verdad? Porque si queremos un ancho de haz menor y quisiéramos tener pocos lóbulos laterales. Entonces, pero no se pueden tener las dos cosas al mismo tiempo. Hay un compromiso, ¿no? Sobre lo que quisiéramos, qué características queremos que tenga nuestro arreglo. Bien, analíticamente se ha demostrado que un dado nivel de lóbulo lateral, el arreglo Dolce-Vicichev produce un menor ancho de haz entre nulos. Y a la inversa, para un ancho de haz entre nulos determinado, el Dolce-Vicichev permite lóbulos laterales menores. Entonces, por eso que les digo que es un compromiso. Y lo que vamos a proceder es a indicar cuál es la forma que tiene este arreglo. Vamos a darle la forma general. Una vez que tengamos la forma general, vamos a ver cada uno de estos casos, a ver cómo se comporta, cuál sería el diagrama de radiación que tenemos y los parámetros importantes para este tipo de arreglo. Bien, ¿de qué estamos hablando acá? Bueno, vamos a considerar, y aquí sí va a pasar algo que va a ser importante desde el punto de vista de la aproximación que vamos a tomar. Vamos a ver algunas consideraciones. Lo primero, vamos a centrar nuestro arreglo, ¿no? En el eje Z. Ya vimos que es la forma más simple de trabajar con esto. De ahí, si queremos ponerlo en otro eje, simplemente le hacemos el cambio, ¿no? Como hemos visto, en lugar de poner teta, vamos a ponerle gamma, y el gamma ya tenemos a qué es cada uno de ellos. O sea que vamos a considerarlo en Z, que es la forma más sencilla. Ahora, pudiera pasar, esto aquí sí va a tener un impacto por la razón que vamos a indicar. Pudiera pasar que el número de elementos sea par o que sea impar. Lo único cambio es que va a haber un elemento en el origen. Recuerden que todos están separados a una distancia de, y esto ocurre cuando es uno en el origen, cuando es impar. Y en el origen, pues no va a haber nada, sino que va a estar centrado el arreglo en el caso que sea par. Otro asunto, ¿cómo vamos a distribuir las excitaciones? Bueno, aquí sí nos vamos a meter un caso muy particular. Y es que vamos a darle simetría a las magnitudes de las excitaciones. Esto sí ya, para darle la forma del polinomio, vamos a partir de que es una distribución de excitaciones simétrica. ¿Qué queremos decir con simétrica? Que vamos
la parte de arriba, digamos en este caso que es un número par de elementos, es una imagen. Vamos, estos valores que aparecen aquí, ustedes ven A1, A2, A3, son las magnitudes. Entonces le dimos simetría, por eso, a diferencia del caso anterior, en el cual no teníamos problema con las magnitudes porque eran uniformes, lo único que estábamos enfocados era a la fase progresiva, beta. Aquí no hay fase progresiva, no estamos poniendo eso. Todos tienen la misma fase, pero tienen amplitudes diferentes. Me permiten un momento. No se escucha la voz, dice. Aló, probando, a ver, ¿me escuchan ahora? Sí, se escucha bien. ¿Se escucha bien? pues yo sí lo escucho bien. ¿Y desde qué momento dejaron de escucharme? Eh, Yo en algún momento, siempre lo escuché. Ok, entonces Alexis creo que tiene algún problema ahí porque usted es el que no escucha. Solo que salga y se vuelve a entrar para que, por si hay algún problema de Zoom. Salga si vuelve a entrar, lo esperamos. Hay que escribírselo, ¿no? Bien, vamos a esperar a ver si lo hace. Bien, continuamos. Lo que estábamos diciendo, este arreglo es entonces, las magnitudes las hemos distribuido dándole simetría. Alguien podría preguntar, bueno, ¿y los casos que no son simétricos? Bien, existe esa posibilidad de usar un arreglo que no tiene simetría, ¿de acuerdo? Estamos estudiando este caso particular. Bien, entonces la simetría la manejamos así. Entonces vamos a ver el elemento que tenemos justamente arriba. Le vamos a poner una magnitud A1 y el que sería el correspondiente en la parte de abajo, también le ponemos A1 y así vamos sucesivamente hasta llegar al último elemento. Ahora, la distancia, bueno, el punto de referencia siempre hemos tomado el origen, ¿verdad? El origen del sistema de coordenadas. Entonces, claro, aquí nos va a dar de medios y después nos va a dar de. Realmente entre elemento y elemento se mantiene la separación, ¿no? Entonces, vamos a poner a un punto distante, vamos a usar el mismo razonamiento que habíamos empleado en el caso anterior y vamos a ver los desfasajes en el punto de observación de todas estas eh, elementos, ¿no? Claro, aquí el desfasaje, el único que va a haber es la diferencia de distancia, ¿no? Ustedes ven que cada vez esta distancia va a ser más corta, o sea que esta es la más larga y vamos reduciendo, ¿no? Lo hacemos tirando aquí una perpendicular a esta línea y vemos que esto es realmente el de coseno de teta, ¿ok? La diferencia entre uno y otro. Beta ya no aparece, ¿no? Ahí ya no aparece beta como desfasaje. Muy bien.
Veamos el caso impar. En el caso impar ponemos un elemento en el origen y los demás, usted ven A2, A2, A3, A3. Entonces, al primero le vamos a, esto ya es una formalidad matemática que nos va a permitir establecer una relación con los polinomios. Aquí va a tener un valor, ¿no? A este le vamos a llamar 2A1. ¿Ok? Porque acuérdense que vamos a sumar todo esto y nos va a dar una serie y nos conviene darle este formato. 2A1. Así lo vamos a designar en el caso de un número impar de elementos. Y ahí va todo, ¿no? La misma separación entre elemento y elemento T. Y la numeración la hacemos así, en forma hacia arriba y hacia abajo. Entonces, necesitamos construir el factor de arreglo, agruparlo basado en esta geometría que estamos indicando y pasamos a esa etapa, a construir nuestro factor de arreglo. Bien, vamos a ver el par. El par le vamos a llamar 2m. Vamos a llamarle 2m porque tenemos m elementos arriba y m elementos abajo. Total, 2m. Bien, lo único que este es el punto de referencia. Entonces, el primer elemento que va a aparecer es este. Pero fíjense que ya aparecería con un desfasaje con respecto al punto de referencia. O sea que cuando usamos el punto de referencia, aquí no debería haber desfasaje, ¿no? Pero como estamos empezando acá, ya lo introducimos, ¿no? El desfasaje ese es lo que vamos a poner. Entonces el desfasaje sería, con respecto al punto de referencia, A1 a la más J, y la distancia, como está en el medio, es la mitad, ¿no? O sea que si usted tira la perpendicular aquí, la diferencia esta es de medios, ¿verdad? K de medios coseno de teta. Ese sería el pedacito aquí, en que este es más pequeño y este es más grande. Bien, entonces hay que ir sumando el de arriba y el de abajo. Sumamos el A1 de arriba, este sería el de sigma JK, un medio KD coseno de teta. ¿Ok? Y ahí seguimos con todos hasta llegar al último, que sería AM a la J 2M menos 1 sobre 2. Ahora usted dice, ¿por qué aparece 2M menos 1? Porque el punto de referencia con respecto al origen, el desfasaje espacial es un medio KD coseno de teta. Y ahí va a ir, hay que sumarle un D. El siguiente me da 3 medios y ahí va hasta arriba. Y para que esto no cierre perfectamente, sería 2M menos 1, porque hay un número aquí de medios, ¿verdad? Estamos dividiendo todo en términos de medios, aunque entre elemento y elemento la distancia es D. ¿Okay? Entre elemento y elemento. El medio es con respecto al origen, el punto de referencia. Sumamos todos los que están en la parte de arriba y ahí vamos con nosotros. A1, bueno, esto sería los de abajo, el otro sería A1, a la J, un medio K de teta. Son similares, acuérdense que es un espejo uno del otro, pero hay una diferencia, ¿no? Hay una diferencia de signo aquí. ¿Ok? Y ya los tenemos, ¿no? Estarían todos hasta el último. Podemos agruparlos, darle una forma de sumatoria y nos da 2. Hay que sumar este con este, ¿verdad? Y nos va a resultar un coseno. Hacen toda la manipulación algebraica y este nos va a dar un coseno y nos va a salir una cantidad aquí, ¿verdad? El coseno en términos del argumento que tenemos, del exponente que tenemos acá, y se convierte en esto. Entonces, la sumatoria de n igual a 1 a n coseno, abrimos aquí corchetes, 2n menos 1 sobre 2 k de coseno de teta. Ya, una forma general.
que es básicamente esta forma general que habíamos encontrado aquí. Muy bien, ya lo tenemos y sería desde 1 hasta m. Solo aparece hasta m, no 2m, porque estamos sumando este con el coseno agrupa estos dos, ¿no? Entonces salen m cosenos porque ocupa dos elementos para formar el coseno. Muy bien, tendríamos esto. Este es el factor de arreglo para un número par de elementos, de un arreglo de n elementos de separación uniforme y amplitud no uniforme. Y ustedes ven que aunque aquí aparece como señalándolo como par, el 2m, la sumatoria va desde 1 hasta m, ¿no? ¿De acuerdo? Bien, ya lo tenemos. Lo normalizamos. ¿Y qué resulta la normalización? Simplemente quitamos el 2 que está aquí y esto queda normalizado. Eso lo puede verificar, pero esa sería la normalización. Listo. Nos falta el impar, ¿no? Vamos con el impar. Ahora, en el impar sí, el punto de referencia es este en el origen. Y ahí lo que ponemos es la magnitud. Y usted ve, ya no aparece ningún exponente aquí, güey. Este punto no existía en el anterior. Entonces, a ese le dijimos que le íbamos a dar este valor 2 a 1, porque lo estamos haciendo por conveniencia, que vamos a hacer la misma agrupación de esto. O sea, que ahí le podemos haber puesto cualquier cosa. Hay un valor, ¿verdad? Pero lo vamos a expresar como 2 a 1. Bien, hacemos lo mismo. Tomamos el de arriba y el de abajo y que nos va a resultar un coseno. Nada más que el argumento va a cambiar ahora, ¿no? Muy bien. ¿Cuántos elementos teníamos en este caso? Tenemos el del origen más m elementos arriba y m elementos abajo. ¿De acuerdo? Es un número impar. En ese caso decimos que hay 2m más 1 elementos. Perdón. Entonces, agrupando, haciendo la misma operación anterior, vean la forma que quedó. Ahí la conveniencia de haberle puesto el 2 aquí, ¿va? Porque como hay un factor 2 en todos estos, entonces se convierte en AN, ahora sería el coseno, es igualmente un coseno, nada más que cambia un poquito el argumento. N-1 KD coseno de teta. ¿Ok? Esa es la pequeña diferencia entre uno y otro. Y que aquí ya teníamos una sumatoria que iba desde n igual a 1 hasta m, aquí desde n igual a 1 hasta m más 1. Okay, esa sería la... entonces uno, digamos, si quiere hacerlo para 10 elementos, esto tendría que dar... no, pero esto es impar. Para 11 elementos, digamos, significa que tendríamos que tener un 5 aquí. Y esto llegaría hasta un 6, desde n igual a 1 hasta 6. Muy bien. Lo normalizamos también y desaparece el 2. O sea que ya tenemos los dos factores de arreglos, para el número par y para el número impar. Estamos hablando del mismo caso, ¿no? Muy bien. Entonces, nosotros encontramos el AN y cuando le asignamos el valor al elemento central, se lo multiplicamos por 2 a 1, porque así fue como llegamos a esto, ¿no? Es el valor de la magnitud de excitación, cada una de estas. Vamos a hacer aquí otro cambio de variable y va a ser a pi d sobre lambda. Vamos a dar esta forma coseno en el otro le habíamos puesto kd coseno de teta de teta más beta, ¿no? Eso es lo que vemos. Aquí no, aquí solo va a ser incluso pi d sobre lambda coseno de teta. Hacemos ese cambio y se nos convierte en esto.
Fíjense que era lo que traíamos. Traíamos aquí un KD coseno de teta, KD coseno de teta. Y al hacer el cambio, se nos convierte en esto. Aparece un 2 por ahí, ¿verdad? Porque no es exactamente KD, no sería KD sobre 2, realmente. Bien, se nos convierte en esto. Le damos de n igual a m, entonces de a sub n coseno, este es para el número, para el arreglo par, de 2 menos 1 mi 1. Y el otro se parece, ¿no? La expresión, prácticamente son las mismas expresiones, ¿verdad? Simplemente hay puntos de referencia diferentes. Y vea la otra vez un coseno, pero ahora es 2 de n menos 1 u. Estos son nuestros factores de arreglo normalizados, ¿no? Los tenemos listos ya. Ya le dimos el formato matemático. Ahora lo que vamos a hacer es asignarle los valores que vamos a tener aquí como excitaciones. Y necesitaríamos algunos polinomios que tengan simetría también, que tengan cierta grado de simetría en sus componentes. Bien, el primer caso es que sea uniforme. Bueno, ahí no hay problema, porque le ponemos el mismo valor a todos los coeficientes. Todos los a sub n son igualitos. Pues, ese es el uniforme. Ahora vamos a considerar el binomial, que sería el más sencillo de estimar. Y tendríamos que repasar lo que es una expansión binomial y ver los coeficientes que tiene la expansión binomial y asociarlos con este caso. Aquí tenemos la expansión binomial. Si ustedes recuerdan sus clases que vieron todos estos asuntos de polinomios, tenemos que en la expresión 1 más x a la m menos 1 la podemos expandir. Y la expansión que tendríamos es esta. 1 más m menos 1 a la x más m menos 1 por m menos 2 sobre 2 factorial a la x cuadrado, m menos 1 por m menos 2 por m menos 3, 3 factorial, x, y ahí sigue, ¿no? Los elementos hasta llegar al último. Una forma bastante sencilla y gráfica de ver esto es el famoso triángulo de Pascal. Entonces, usted vea la expresión que tiene aquí y vamos a ponerle el primer caso, m igual a 1. Si esto es 1, es 1 menos 1, da 0. Entonces, bueno, ahí solo tenemos un coeficiente que es un 1. M igual a 2. Entonces, esto se hace, esto m igual a 2, esto queda la 1, por lo tanto, pues esto queda simplemente con estos dos elementos en la expansión, que sería el coeficiente 1 y el coeficiente 1, pues el 1 que tiene, el coeficiente que tiene el x. Entonces uno dice, bueno, cuando m es igual a 2, es tenemos dos coeficientes. En el primero tenemos un coeficiente, tenemos 1 y ponemos el coeficiente del costado 1, 1. M igual a 3, bueno, serían 3 los que van a resultar cuando M es igual a 3. Entonces, ¿cuáles serían? Bajamos el 1, bajamos el otro 1 y sumamos este más este y me da el de en medio. O sea, el triángulo va construyéndose sucesivamente. M igual a 4, bajamos el 1, bajamos el otro 1, sumamos 1 más 2 y me da 3, 2 más 1 me da 3, 1. Entonces los coeficientes en este caso son 1, 3, 3, 1. M igual a 5, bajamos el 1, bajamos el 1, decimos 1 más 3, 4, 3 más 3, 6, 3 más 1, 4, 1. Este otro caso, bajamos el 1, 1 más 3, 4, 3 más 3, 6, bueno, ya lo habíamos dicho. El siguiente, y así vamos sucesivamente hasta llegar al último. Y en todos los casos a conservar esa regla con respecto a la anterior. Vean este, por ejemplo, 1 más 8, 9. 8 más 28, 36.
28 más 56, 84. 56 más 70, 126. 70 más 56, 126. Y la simetría está clara, ¿no? Los de un lado y los del otro, ¿no?, se mantienen. 70 más 56, 126, 56 más 28, 84. O sea, ni siquiera hubo que hacer esto. Ya tenemos la tablita ahí de los coeficientes. Yo supongo que ustedes han leído de Pascal. ¿Quién era Pascal, verdad? Muy joven hizo esto. Y cuando uno estudia estas vidas, cuando uno se entera, es realmente impresionante lo que puede hacer la mente de una persona. Y no solo eso, sino sus creencias, sus valores, son personas excepcionales, ¿verdad? Más que vivimos en una sociedad donde damos por sentadas estas cosas, ¿verdad? Nunca nos preocupa, a muchos no dice que ni les interesa, solo saben que es el triángulo de Pascal y bueno, ¿quién era Pascal? No les importa. Les aconsejo que conozcan un poquito esto va a ayudar bastante a enriquecer su visión, ¿verdad? Muy bien, entonces, ¿cómo lo vamos a asociar? Vamos a ver aquí, arreglo, bueno, de dos elementos. ¿Cómo sería un arreglo de dos elementos? Tendríamos, es par, ¿verdad? Tendríamos un A1 y un A1. Entonces decimos A1 igual a 1. ¿Ok? 1 y 1. Eso es lo que tenemos cuando hay dos elementos. Tres elementos. Se refiere al M minúscula que vimos antes, igual a 3. Entonces, en ese caso, es este. Tendríamos 1, 2, 1. ¿Cuál va a ser el A1 en ese caso? ¿Cuál es el A1? Tendría que ser el del centro, ¿verdad? Todo esto que tenemos aquí. Y ahí ustedes ven que todo es simétrico hacia arriba y hacia abajo. Vamos a ver si es así. Entonces, el del centro, el A1, es 2. Entonces decimos, ¿cómo lo habíamos llamado? En el caso de impar, al del centro le hemos dicho que es 2A1. Entonces, despejamos el A1. 2A1 es igual a 2, que es el que tenemos en el centro. Y A1 es igual a 1. A2 sería el de los extremos, el 1. De 4 elementos. Bien, en el de 4 elementos no hay elemento en el centro. Porque es un A1 que está aquí y el A2 y A2. Bien, entonces es lo que hacemos. De 4 elementos, el A1, pero vamos del centro hacia afuera, es el 3 y el A2 es el 1, el del extremo. 3 elementos. Bueno, aquí en el de 3 elementos, M, perdón, ¿qué dijimos? No, ahí está malo el número. 4 elementos, ese es 5 elementos. El de 5 elementos, ¿cuál es el del centro? 6. Este sería 2A1. El A2 sería 4. Están los dos lados. Y el A3 sería 1 y 1. Entonces, 2A1, el del centro, este es 5, aquí hay un error. Es igual a 6, entonces despejamos el A1, da 3, el A2 da 4 y el A3 1. Podemos seguir así con más elementos y irlos sacando factor de arreglo. Así de simple haríamos con este, ¿no? Simplemente le damos esos valores y quedaría ya formado nuestro factor de arreglo. Usamos la expansión binomial. Usted puede encontrar todos estos valores que aparecen aquí en son precisamente los que están reflejados en el triángulo. Y hacemos ese jueguito, ¿verdad? Para irle poniendo los valores a nuestra, es bastante sencillo, no hay ninguna sorpresa. Bien, para este caso, algunas
aproximaciones que podríamos usar para estimar el ancho del haz. La directividad son estas que se presentan aquí. Con la, ¿cómo que se llama? Observación que son válidas si la separación entre los elementos es menor o igual que el andamedios. Entonces usted puede usar aquí, estas son aproximaciones, como verá, el ancho del haz, simplemente metiendo estos parámetros y lo podríamos encontrar, ¿no? La directividad la podemos encontrar a partir de esta expresión, al de que se este integral o usar estas otras aproximaciones que tenemos acá. Son aproximaciones, ¿no? Bien, esto podría ser un factor determinante en el diseño, o sea, la directividad o el ancho de las que queramos. Entonces, tratamos de jugar aquí con los elementos y ya obtenemos la directividad que queremos. Ahora, veamos su diagrama de radiación, cómo se comporta. Este es un caso. Se indicó de que las expresiones anteriores son válidas para D menor que el andamedios. Claro, usted puede ponerle otras separaciones, pero tiene un impacto, ¿verdad?, sobre el comportamiento. Este gráfico es para un elemento, un arreglo de 10 elementos. Fíjese bien que este tipo de arreglo, los valores son los que son. O sea, usted agarra los valores de la expansión binomial y se los pone ahí, ya, no hay más que ajustar ahí, ¿verdad? Lo que puede ajustar como otro factor es el número de elementos. Pero aquí se ve este caso para 10 elementos. Es diferente al caso del anterior, ¿verdad? Que el beta lo podíamos jugar con el 1 y variamos el comportamiento. No, aquí es esto, es lo que es. Ya están los coeficientes y el número de elementos. Ya. Entonces, ¿qué es lo que podríamos variar acá? ¿Qué otro parámetro? La separación. Ya, las expresiones anteriores eran para menores que el andamedios. Podemos poner mayor que eso. Pero aquí tenemos un gráfico donde muestra el comportamiento variando la separación. O sea, todas las posibilidades que tenemos. Vamos a empezar de valores pequeños, lambda cuartos, el límite ese que se había fijado antes para las aproximaciones, lambda medios, y bueno, después más 3/4 de lambda, un lambda, y veamos a ver, veamos la más pequeña, la que tiene menos espaciamiento, lambda cuartos. Es la línea oscura. Fíjense que aparece un ancho de haz. Bueno, no es tan angostito, ¿verdad? Pero no tiene lóbulos secundarios. Interesante. Eso ya lo habíamos anticipado cuando hicimos la descripción general. No hay lóbulos secundarios. Bien, vamos a subir un poquito la separación. Ok, y nos da la línea de rayas oscura. Es esta, ¿no? Se logra reducir el ancho del haz, lo cual puede ser interesante, ¿no?, en nuestras aplicaciones. Y se reduce, ¿no? Y bastante. Pero estamos aquí en el límite, ¿no? Todo decía menor o igual. Ok, ahora empezamos a ver. Le subimos un poco más y aparece la otra. Ven ustedes, todavía un poco menor. Esto pudiera ser interesante, pero aparece un lóbulo que es bastante pequeño porque está como a 30 dB, ¿no? Como a 27 tal vez dB abajo, ¿verdad? Del valor máximo. O sea, aún así son pequeños, o sea que podríamos considerar eso. Nada más que ahí las aproximaciones anteriores pues, no serían útiles, ¿no? Pero realmente la reducción aquí ya es menor, ¿no? Le subimos más y uno diría, ok, se va a hacer más angosto. Sí, efectivamente, pero el lóbulo que teníamos acá, miren cómo se volvió. Entonces, eso ya sí ha perdido sentido. O sea, no. Desde ahí, ¿por qué se prefiere usar valores más chicos, no? Que son estos. No sé si hay preguntas hasta aquí. Muy bien. Dejamos hasta aquí la clase y nos veríamos el día de mañana. Y que pasen un buen día.